Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos nuevamente en Charlamos de Ópera y el invitado de hoy es el barítono Luis Gaeta. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy contento de tenerte acá en nuestras conversaciones, en nuestras charlas, para que nos cuentes un poco sobre tus experiencias sobre la ópera experiencias y opiniones sobre la ópera. Eh, Bueno, Como te decía la vez pasada, digamos, yo tengo una pregunta yo le llamo pregunta de rigor, digamos, que es con la cual empezamos, que es consultarte cómo fue, digamos, que vos te acercaste o llegaste al mundo de la ópera. ¿Cuál fue tu primer contacto con la ópera? mira, esa es una pregunta interesante porque mucha gente te dice que no, que un día escuchó una ópera, otros que no en la familia ninguno. Y yo te diría, ¿cómo fue que yo nací en la Argentina? Te respondería lo mismo. No sé. O sea, yo nací en un hogar donde lo primero que recuerdo es a mi madre cantando y llorando, y por eso yo odiaba un poco al principio la ópera, porque ella cantaba un bel di vedremo, después supe que Sí, era eso. Entonces yo la escuchaba llorar y cantar y como me parecía que lloraba porque la música de Puccini, viste, aunque vos no entiendas lo que se está diciendo, tiene una connotación que te hace sentir cosas muy fuertes, y obviamente cuando después supe la letra era mucho más. Y eso fue lo primero que yo recuerdo de mi madre, más que cuando antes de enseñarme a hablar, recuerdo eso, es como un recuerdo muy fuerte. Y puede ser porque uno después, viste, asocia, cuando escuchás por primera vez una ópera o seguís avanzando en la vida, después pasás por muchos otros géneros, porque primero, te cuento otra cosa antes. Mi abuelo, por ejemplo, también, o sea, mi abuelo paterno, de apellido Gaeta, cuando se sentaba en el sillón en su casa, yo a veces iba a visitarlo y él estaba, lo veía así de costado, sentado en el sillón mirando una pared en blanco, ¿no? Y decía, piroli, 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 pirola. Y de repente empezaba, hola, cae la camisa, si bianca come una cirosa, cuando te faccio fai la bucari. Y yo decía, ¿qué será lo que canta el abuelo? Después, ahora te lo canto con letra, para mí era claro. turiririruririruriri. Y un día, cuando fui ya obviamente más grande, que entré al Colón, eh, a escuchar una ópera, de repente escucho, esto es lo que cantaba mi abuelo, la siciliana de Caballería Rusticana, que bueno, después es una música tan conocida, hasta el Padrino la usa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vuelvo a la Madame Butterfly. Eh, Cuando mi madre cantaba eso, yo, viste, no quería saber nada con la ópera. Además, que mi madre era una persona insistente en que yo tenía que ser músico o cantante, porque era su gran vocación. Mi madre había una fiesta, una reunión, agarraba el piano y tenía que cantar hasta el portero se llegaba a traer alguna carta, porque si no cantaba estaba perdido. Era una pasión fuertísima que tenía ella, y ella había sido cantante y pianista, ¿no? De Radio El Mundo, y cantaba en Radio El Mundo, y ella era de origen uruguayo, de apellido Medvedev. No sé si te suena que el gran tenista que ahora ganó la Copa, Sí, sí. es el mismo apellido. Y Medved en ruso significa oso. Medvedev Verbenchuk era mi madre, de apellidos ruso y ucraniano. Y le pusieron Medvedeo, porque en el puerto, cuando llegó mi abuelo, no habrán entendido. ¿Cómo se llama Medved? ¿Cómo Medvedeo? Le pusieron y chao, y quedó ahí. Y ahí quedó. Este, y ahí quedó. Bueno, y entonces, claro, hubo una época en que mi madre insistía, primero me enseñó guitarra con Irma Constanzo. Claro. Imagínate que Irma es un poquito más grande, era muy joven Irma, sería una chiquilina que estaría aprendiendo a tocar guitarra. Y bueno, me dio unas clases, a mí me acuerdo de esas cuatro notas, pero un chico que tiene 4 o 5 años, ¿qué le vas a enseñar guitarra? No tiene ganas de estudiar. Y No la puede ni música, agarrarla, mamá ¿no? me ponía... ¿Cómo? Que no puede ni agarrarla la guitarra, ¿no? Claro, no, era una guitarrista chica, pero además lo que más me aburría era estudiar el solfeo, ¿viste? Entonces mi vieja insistía, me compró guitarra, ella tenía piano en casa, todas las mañanas se levantaba y tocaba el piano y cantaba, pero a mí no quería saber nada. Además, cuando vos sos un adolescente, te empezás a empatizar con tus compañeros de colegio, y si le decís que cantás ópera, por ahí se te morían de risa. Pero no, eso es un género que está muerto, te decían, ¿qué ópera? ¿Qué es eso? Y escuchaba la que se escuchan los chicos, los Beatles. Vos sabés que Tom Jones para mí fue un punto de quiebre, porque cuando lo escuché cantar a ese hombre, me transmitía algo que no es cantante lírico, pero tenía una pasión que está Claro. cercana a lo lírico, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar a ese hombre
y obviamente en casa mi madre escuchaba mucho a Di Stefano, y un día hice así la campanita cuando escuché a Di Stefano cantando la Gélida Manina, yo digo, quiero hacer esa nota. Y imagínate, quería ser tenor y no era tenor. Entonces mi vieja, cuando vio que me iba a romper la garganta, lo llama a Antonio Carrión, el papá de Omar. de Omar. Entonces le empezó me llevó para que yo tendría, en ese momento ya era más grande, ya tendría 14, 15 o 16 por ahí. Empecé a tomar clases con el papá de Omar. Y me cuenta Omar después que con el tiempo mamá lo llamaba y le decía, pero maestro, llega a casa y sigue cantando, ¿qué hago? Porque no paraba, era como una obsesión que tenía por cantar. Y bueno, y déjelo, decía, ¿qué va a hacer? Déjelo. Bueno, así que esos fueron mis inicios en la música. Y vos sabés que en casa había una especie de oxímoron con respecto a la música, porque mi viejo era médico y él pensaba, si este chico se dedica a cantar, se va a morir de hambre. Mi tío me cargaba y me decía, vas a pasar la gorrita, porque querían que, bueno, que estudiara arquitectura, otra cosa. Y de hecho así fue. Pero mi pasión por la música, una vez que te pica el bichito de cantar, es como que no parás. Yo en la facultad de arquitectura era el loco que cantaba en los talleres. Y cuando terminé la facultad, mamá estaba mucho con el grupo de la mamá de Susana Cardonet. Ahí fue por primera vez también que escuché a dos tenores. Uno se llamaba Seferino Bonarotte, que cantaba con Susana, que tenía una voz muy aguda, y a mí me llamaba atención cuando él cantaba el Alarmi, y yo quería hacer eso también, y yo tendría ahí 12 años con él. Y un día terminan una función y escucho un tenor entre el grupo de los cantantes, así que no estaba de solista, estaban haciendo una traviata, y escucho una voz de tenor, y le digo, mamá, ¿quién es ese que está cantando ahí? Un muchacho, dice, se llama Luis Lima. Tenía una voz, Luis, a los 18 años que no te puedo contar. Era no sé, una mezcla de Di Stefano con Corelli. Bueno, y ahí me empecé a interesar más. Entonces ahí cantaba todo el día en casa. Mi madre me llevó con el papá de Omar. Y bueno, te cuento esto, que yo no paraba de cantar. Y después, claro, terminé la facultad de arquitectura y yo quería seguir estudiando, cantando. Empecé a cantar con la mamá de Susana. Y hasta cuando los Giver se presentaron al instituto, y yo recién empezaba con ella, y digo, bueno, yo me voy a presentar al instituto también yo decía, para tener una pluma en el sombrero, porque no pensaba hacer una carrera de cantante. Mi carrera ya era arquitecto. Y bueno, entonces ahí di la prueba, entré, empecé a ganar premios, concursos, y bueno, y me fui distanciando de la arquitectura porque era muy difícil compatibilizar la obra a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche tener un concierto. Bueno, y ahí, bueno, después conocí a tu padre, al maestro Chensabel, a toda la gente que en ese momento dirigía el teatro, y bueno, aquí me tenés. Después una gran pasión por lo que es, primero estudiar, ¿no? Estudiar muchas óperas argentinas, después empezar con las tradicionales italianas, en el instituto, hasta que, bueno, se fueron abriendo las puertas, viajé a Florencia, estudié con Tito Gobbi, eso también me abrió puertas en el teatro. En ese momento el director era Valenti Ferro, y bueno, me empezaron a dar los primeros papeles y así se fue haciendo la carrera. Buenísimo, Luis, interesantísimo esto de cómo, bueno, fuiste también compatibilizando las dos carreras hasta que, bueno, en algún punto uno tiene que dedicarse a una cosa a la otra, pero me interesó esto que nombraste, que dijiste, bueno, escuchaba a estudiar un jovencito que se llamaba Luis Lisman, con el cual después, bueno, tuviste el gusto de poder compartir escenarios y, bueno, así como compartido escenarios con él, que fue una estrella, digamos, a nivel mundial, también lo has hecho con muchos otros a nivel mundial. ¿Cómo sentiste, digamos, cómo te sentiste cuando de llevar esta cosa de que me pongo a estudiar, voy al instituto, y de golpe te encontraste en un escenario cantando con figuras, digamos, de reconocimiento mundial? Porque, bueno, yo soñé en un momento, cuando empezás a primero tener pasión por una cosa, después empezás a proyectar y a soñar la vida y a soñar qué es lo que querés hacer, soñaba con una carrera de cantante, pero no solo en Argentina, internacional. Bueno, la primer puerta era el Colón. Después me di cuenta que una cosa es el sueño y otra la realidad, ¿no? Porque te encontrás con muchas trabas autoimpuestas, ¿no? Porque el hecho de hacer una carrera internacional implicaba vivir en un avión, como le pasó a Raúl Jiménez.
Yo me acuerdo que cuando estudiaba en el instituto, que dirigía el maestro Fontenla, un día fuimos a hacer una gira con Raúl Jiménez, Gloria Sopeña, y no me acuerdo quién más, un Enfant Prodigue que hicimos en San Juan. Y me acuerdo que un día paseando por la calle le digo a Raúl, che, qué bueno esto de poder cantar en tu país. Yo en ese momento trabajaba como arquitecto todavía. Y poder cantar y viajar, yo lo disfrutaba, te digo, muchísimo. Y Raúl me dice, no, lo mío no está acá, lo mío está en el mundo. Y yo ahí en ese momento caí en la realidad, el mundo. Y yo tengo ganas de estar en un avión, en un hotel toda mi vida. No, a mí me gustaba la Argentina, el dulce de leche, el mate. El Eso asado. también te restringe un poco, ¿no? El hecho de estar en otro país, de sentirte extranjero. No te olvides que el ostracismo para los griegos era el peor de los castigos. Y yo cada vez que viajaba me sentía un poco, salvo que estuviera en la Argentina, donde escuchaba el mismo acento o parecido si era en Córdoba, pero no hablarte en alemán o en inglés. Las veces que me ha tocado, la primera vez que viajé a Alemania, sufrí porque no entendía nada, me hablaban en alemán, yo respondía en inglés. Bueno, supongo que me hubiera adaptado, pero me achicó eso, además que yo en ese momento ya tenía mis hijos, me estaba casado, tenía mi estructura, digamos, de vida acá en la Argentina y decidí que no, ese salto no lo quería pegar, me parecía muy arriesgado, ¿no? No solo por mí, sino por mi familia. Claro, pero tuviste la oportunidad, como decías anteriormente, de, bueno, de haber estudiado, haber tenido la posibilidad de estudiar con nada más que nada menos con Tito Gobi, y éramos como una especie de prócer de los barítonos, no Sí, solamente por cómo cantaba, sino por cómo actuaba, que es una faceta que vos también desarrollas mucho. ¿Qué pudiste, digamos, qué decís vos, qué pude aprender, digamos, de un personaje como Gobi? mira, como Gopi, obviamente antes no quiero dejar de mencionar al maestro Guillandú, que fue el que realmente, después de la mamá de Susana y Susana Cardoné, que fueron mis primeros pasos en la ópera y que me llevaron al Instituto del Colón, estuvo el maestro Guillandú ahí, que fue realmente quien me enseñó a proyectar más la voz hacia afuera, porque hay ciertas cosas. Yo cuando estudiaba con el papá de Omar, el papá de Omar tenía una voz que vos tocabas el timbre y de afuera decía ¡sí! Y la puerta de afuera te hacía zzz. Pero claro, yo tenía 16 años, eso todavía no lo podía filtrar o no lo podía ejecutar. Pero después cuando entré al instituto, obviamente el papá de Omar ya había fallecido, y bueno, mi referente masculino era el maestro Guillandú. Entonces estudié con él mucho tiempo, él me enseñó mucho de lo técnico que aprendí, hasta lo que ya había aprendido lo reforcé. Además, Luis Lima también estudiaba con él. Me crucé una vez con Luis antes de saber quién era. O sea, yo todo esto que te cuento de Luis Lima lo fui atando después cuando lo conocí en la carrera. Y viste cómo es la gallina y el huevo, ¿no? Fue antes o después, no me acuerdo. Pero era como que iba viniendo toda la ola junta. Y después, claro, viajé, gané el concurso para cantar en Florencia, ahí lo conocí a Gobbi, y las cosas que me decía Gobbi eran muy, a ver, muy técnicas, pero desde el hombre que ya está en el escenario y te cuenta su experiencia de vida. Y él me decía, la voz adelante, acá. Claro, pero vos le decís la voz adelante acá, un tipo que canta rock y te hace, ¿y qué es la voz adelante acá? Hasta que lo podés experimentar en tu cuerpo, pasa un tiempo. De hecho, yo ahora que doy clases, cuando digo la voz adelante, pasa eso, que hay tantos músculos que se mueven acá para que el cantante entienda qué es la voz adelante, y bueno, es toda una filosofía, ¿no? Es complicado de explicar y de sentir. Hay un video de Pavarotti, no sé si lo viste, que él habla de no cantar ancho y estrecho a la vez. Entonces vos decís como strange and wide and strength, ancho y estrecho. Y claro, porque lo que habla es del pasaje. Cuando hace el giro de la voz, él le llama coperto, como decía Caruso también, el aperto coperto, que lo entendés después de muchos años de practicarlo, pero no es fácil entenderlo. Y Krauss, por ejemplo, decía que no existía el aperto coperto. Él pensaba en otra cosa, pero seguramente lo haría. Claro, por ahí de una Lo manera que más pasa es que, inconsciente, ¿no? Digamos, o más natural, ¿verdad? En la a naturalidad ver, del ser humano. inconsciente no creo que haya nada en el canto, es todo consciente, pero lo que como el instrumento no se ve es difícil de transmitir, porque es una sensación interna. Vos cuando tocas el piano, el maestro te dice, curve el dedo, la mano así, no quiebre la muñeca o póngala más alto o menos, relaje. Pero lo que pasa acá adentro lo ves nada más que cuando el tipo está sangrando por los ojos. No, lo que pasa adentro lo tenés que entender
tu experiencia y además, viendo cantar al otro, aprendés mucho también tratándole de enseñar, te das cuenta, ves tus propios reflejos, es decir, reflejados tus propios defectos a veces, ¿no? Ajá. Este, bueno, no sé, me fui por las ramas. ¿Cuál era la pregunta? No, en referencia a Bobby que habías hecho, no solamente te decía desde lo vocal, sino también desde lo actoral. Digamos, vos sos una persona que arriba del escenario no solamente, digamos, te distinguís por tu canto, sino por tu actuación también. Y bueno, y Bobby también tenía esa característica. Entonces te digo, bueno, ¿has Claro. sacado algún dato de eso, alguna cosa que te haya servido de él? Mira, vos sabés que con respecto a la actuación también tiene que ver mi vieja, porque cuando yo tenía 8 años me llevó a hacer teatro para niños. Yo vivía en Libertad y Santa Fe, a la vuelta, y vivía en Libertad y Santa Fe porque a mamá le quedaba a 3 cuadras del Colón, me dejaba durmiendo y se iba a verlo a Kraus, a los cantantes de ese momento, que yo ni sabía quiénes eran, pero ella me contaba, no, Kraus cantó divino, una cantona favorita, Espíritu Gentil, y yo no sabía ni qué era. Igual creo que cuando fue en esa época, no sé si vos después lo podés averiguar, ya no era tan chico yo, pero todavía no estaba tan emparentado, enamorado de la ópera. Me fui por las ramas otra vez. ¿Cuál era la pregunta? Hablamos Ah, de la actuación, no, del tema de la actuación. claro, no, te contaba que mi madre cuando tenía 8 años me lleva a hacer teatro para niños hecho por nichos. Y me dieron una frase de 8 renglones que tenía que decir en un acto. Y estuve un mes sin dormir porque tenía que decir esa frase. Pero yo tenía 8 años. Cuando tenía 16 ya tenía 8 años de escenario. Y Claro. es como si hubiera un músico estudiado el piano a los 4 y a los 14 ya toca. Entonces, para mí no fue novedad la actuación. Para mí lo que era novedad y complicado era poder manejar la voz, que sigue siendo un tema porque la voz te va cambiando, te cambia la edad. Yo hay ciertas cosas que podía hacer a una edad y ahora me salen otras que antes no podía. La voz pierde ductilidad, se pone más firme, más potente. Entonces, eso que va cambiando es más difícil para mí que la actuación, porque ya te digo, para mí la actuación empezó como empezó mi vida, empezó desde muy chiquito, entonces no era un problema la actuación, por eso yo cuando canto, no sé si actúo, yo no me despreocupo de la actuación, yo me preocupo por la música, interpretar lo que se canta. Y Tito Gobbi, obviamente era una fiera de teatro, pero él transmitía simplemente, él te escuchaba y te daba algún consejo, te decía, no, esta nota hágala así más adelante. Básicamente, ya te digo, lo importante del curso con Gobi era lo que te enriquecía a él como persona cantando. Yo me acuerdo que una vez éramos un montón de cantantes, ¿no? Chinos, rusos, japoneses, búlgaros, húngaros, esos eslavos que tienen unas voces impresionantes. Y canta un barítono que se llamaba Pudic o Chenchich o algo así. Oh, no, Vladimir, no sé si hizo carrera después, pero cantó Nemico de la Patria, ¿no? Y todos lo aplaudimos. No habíamos aplaudido a nadie, ni soprano, ni tenor, ni nadie, porque la voz de este barítono era un Leonard Warren impresionante. Terminamos de aplaudir y Gobi siempre estaba con la mujer, ¿no? Entonces, él inclinaba un poquito la cabeza para dar su opinión, más la suma de lo que ella opinaba también, y dice, va bene, ma questo non si canta così. Y todos dijimos, uy, ¿por qué aplaudimos? Qué mal que estuvimos. Entonces empezó Tito Gobbi, dice, prima di tutto el pianoforte debe sonar, dice, explicó como si fuera la garra de un león que cuando hace los acordes no era un acorde plano, sino que era como con un rubateo en cada acorde. El pianista, que era un checoslovaco, empezó a tocar así y ya el acompañamiento era otra cosa, ya navegabas en otra música, con un detalle tonto o no tonto, porque a veces esos detalles hacen a la música. Un detalle Empezó a justo cantar por ahí. Bobby. ¿Cómo? Un detalle justo por ahí, más que tonto, digamos, ¿no? Es una Claro, cosita, claro, pero pero está son bien detalles puesto. que, claro, esos detalles que tienen un hombre con mucha experiencia y mucha sensibilidad, que otro escucha y por ahí no le llama la atención o no sabe ni qué decir. Entonces empezó a cantar Gobbi con la voz ya de un hombre grande, cansado, sin timbre, sin brillo. Mira, la gente no respiraba, el grupo de gente. Me acuerdo que estaba mi mujer Angélica, lloraba, porque era transmitía una cosa. Eso yo creo que no se puede transmitir. Eso es innato con la persona. Ese ángel que tenía Gobbi para cantar. Y sentado no movió un pelo, solamente con la voz lo hacía.
transmitía con la voz, cosas que a lo mejor en los discos no sé si se nota tanto, porque la vivencia de la voz humana, o sea, en un ambiente natural, vos escuchás la potencia o lo que puede transmitir más que en un disco, porque el disco siempre es a través de un cristal que quita muchos armónicos, muchas cosas y es como ir al teatro o ver una película. Claro, Son claro. dos cosas distintas. Bueno, y eso sí se aprendía de Gobbi, ¿no? Esos detalles, el fraseo, cómo estiraba la frase, cómo apianaba, es difícil de explicar, pero realmente vos, si tenés la posibilidad de absorber todas esas cosas, después lo podés transmitir porque es como aquel que habla un idioma. ¿Cómo es que hablas el alemán de chiquito? Porque lo escuchaste de chiquito. Si vos vas escuchando cantantes, que después tuve la suerte de compartir en el escenario, que el Colón para mí fue mi gran casa, porque no una gran batería, sino la casa donde yo pude compartir el escenario con Pavarotti, Regine Crespin, Mirella Freni, la Fleming, todos esos cantantes que vos los escuchás cantar, Plácido Domingo, fueron jalones en mi vida que me fueron enseñando muchísimo desde el escenario, viéndolos cantar, viendo como ellos también tenían su preocupación, su sufrimiento, porque vos los ves cantar de lejos y pensás que están todos tranquilos, no, pero ellos también, viste, o se hacen la señal de la cruz, o y cuando viene el agudo, Claro, justo te quería que hay, preguntar, perdona, justo te quería preguntar sobre esto, digamos, vos que tuviste la posibilidad de cantar con esos, digamos, número uno mundiales, ¿no? La verdad que fuiste un privilegiado porque no muchos han podido llevar una carrera, digamos, con esas características, ¿no? ¿De cuáles, digamos, vos podés decir, aprendí esto de fulano o esto de sultano, o bueno, o estas vivencias que vos decís, he visto cómo sufría uno, como el que sí. parecía una estrella, digamos, ¿cuáles son las no sé, enseñanzas o anécdotas, digamos, que podés rescatar de eso? Mira, las enseñanzas de cada uno vos los escuchás cantar y ves, por ejemplo, Capuchilli. Capuchilli, había dos cosas que me llamaron la atención, tanto en Capuchilli como en Domingo. La cantidad una cosa escatológica, ¿no? La cantidad de saliva que ellos emitían cuando estaban cantando, tenías que estar con un paraguas al lado, porque era mucha la salivación. Y después me comentó, ¿cómo se llamaba? Feller, que ellos tomaban, algunos cantantes, para poder lubricar toda esta zona que normalmente cuando vos estás nervioso o cantando, y normalmente al cantar, teóricamente vos deberías respirar por la nariz para que el aire se caliente en los corrientes y llegue húmedo a las cuerdas vocales. Cuando estás cantando en el escenario corriendo, creo que esa norma ninguno la utiliza y se te seca la garganta. Entonces, ni pensás, ni además, si se te secó la garganta, a lo mejor te sale un gallo. Pero esta gente tenía esa saliva que me llamaba la atención. Y me dijo Feller que ellos tomaban, y algunos se ponían una pastilla de licuricia o tomarían alguna otra cosa para que les produjera salivación. Yo después aprendí unos ejercicios para salivar. Haces esto y al ratito tenés saliva en la boca, ¿no? O bostezos, por eso muchos cantantes nos enseñan a bostezar cuando estamos cantando, no solo para generar espacio, sino para que haya saliva, porque el bostezo a veces se entiende mal y la gente termina cantando con una voz apagada, que eso no es el objeto del bostezo, ¿no? Bueno, y aprendí todas esas cosas que yo te diría, te vuelvo a repetir, la vas viendo y lo vas percibiendo y lo repetís, y a lo mejor, eso sí, a lo mejor es inconsciente. Vos lo captás y yo me acuerdo, por ejemplo, la experiencia con Pavarotti fue un poquito traumática porque este hombre vino cansado, vino mal de la rodilla, y me acuerdo que en un ensayo lo que quería probar era cómo arrodillarse. Entonces pasó toda el área marcándola y se puso de rodilla y la gente dijo, bueno, qué bien, ¿no? Mirá, se puso de rodillas, los chicos aplaudieron, los hijos, mirá, papá, guarda en ginocchio, papá, se ve que estaría mal de la rodilla, ¿no? Bueno, termina ese ensayo, que fue marcar el área Pavarotti, todo el mundo, imagínate, estaba todo el Teatro Colón viendo cómo Pavarotti, claro, para escucharlo, claro, no, y no iba a cantar ni loco, yo tampoco lo hubiera hecho, imagínate. Marcó todo el área sin, pero ni emitir un sonido, y dice, bueno, va bene, finita la prova, y me acuerdo que estaba la regista, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora,
Sara Ventura le dice: maestro, possiamo fare tutto il primo atto? Ma questo si fa da solo. Dice: no, sto para che? Ma come da solo? Leña, sigari, bordó, tutto quello là. Ah, dai, facciamo. Y agarró y se tiró en la cama y dejó que todos bailaran, corrieran, entre ellos yo, que era cover de Ricardo Jost. Y yo dije: bueno, piedra libre, acá cada uno hace lo que quiere. Pero claro, Pavarotti se tiró ahí, terminó la prueba y se fue, y dijimos: bueno, cada uno hará lo que quiera. Llega el día del estreno y yo me acuerdo que estaba en una pata porque estrenaba Ricardo y veía los rayos de luces que había como se estaba incendiando una pata del escenario. Entonces salgo corriendo para ir a avisar a los bomberos y no era que se estaba incendiando, eran 207.000, 10.000 millones de fotógrafos sacándole una foto al pobre Pavarotti que tenía que salir a estrenar en el Colón, que a lo mejor para él no era una gran prueba, pero siempre es una prueba para el cantante, aunque estés cantando en un teatro más grande, más chico, enfrentarte al público ya te genera una tensión, y más con el peso del nombre de él. Digo: pobre Pavarotti, Dios mío. Bueno, llega la función mía y yo hice lo que me marcó la regista. Me senté, cuando está el Benoit, a un costado de la mesa, y cuando estoy cantando, Pavarotti se me pone al lado así, me dice: questa tavola è del scrittore. Y yo no entendí: esta mesa es del escritor. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? Yo seguía cantando: dica quant'anni ha, caro signor Benoit, y de repente siento el brazo de Pavarotti que me empuja, y te juro que 2 veces en mi vida vi las estrellas. Una, cuando la maestra de primer grado vio que yo sacaba la línea de la escritura del renglón, que me pegó con los libros en la cabeza, y el codo de Pavarotti en la espalda mía. Dije: acá se terminó tu carrera, Gaeta. Seguía cantando, pero sin saber si iba, a lo mejor en el segundo acto me protestan. Quedé tan preocupado que, viste, seguí cantando y me fui así en blanco, viste, al camarín, sufriendo, porque digo: bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque a lo mejor este hombre va a la dirección, viste, como uno se empieza a psicopatear y me protesta y qué sé yo. Y llega el segundo acto y se ve que Pavarotti se dio cuenta que yo estaba asustado, nervioso. Seguía cantando como un autómata. Entonces viene la escena, entra Musetta, ¿no? Entonces dice: ¿y lo conoce chi è? Domandate. Il suo nome Musetta, cognome Tentación. È come la civetta, è uccello sanguinario, è socio ordinario. El culo me apunta Pavarotti. Y yo casi digo: el culo. Y era il cuore. Y bueno, ahí me di cuenta que me había perdonado la vida. Esto no sé si lo querés editar o no editar, o es una anécdota que vale o no. Vale la Pero pena tenerlo. fue muy real y muy divertido, la verdad, que se portó ahí, fue como una caricia después del codo, diciéndome: muchacho, quédate tranquilo que no pasa nada. Se ve que se leía en mi cara. Además, yo había cantado en el Colón 2 o 3 roles que eran los aduaneros, una cosa así, y era mi primer rol con Pavarotti al lado, imagínate. Claro, Para mí estaba como, y dirigía a tu padre. Así que imagínate. Y escúchame, ¿y cómo fue, ya que estamos hablando de tenores famosos, cómo fue tu experiencia con Domingo? Mira, Domingo era otra. Primero, hay otra cosa. El tema del idioma es una barrera más grande que las banderas. El idioma es muy importante porque, viste, vos para acercarte a Pavarotti a preguntarle algo, era una persona que era bastante, viste, hermética. Él no hablaba mucho, estaba siempre preocupado, imagínate, con su rodilla, su carrera. Yo después me puse a pensar, ¿no? En aquel momento el codazo me asustó. Pero yo después pensé, después de años de carrera, viendo lo que tenés que padecer, que tenés que salir a cantar un día con laringitis, el otro día tuviste un problema en la familia, tenés que estar preocupado con eso, o se te murió tu viejo, o pasan esas cosas, y vos tenés que salir a cantar y sonreír como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ridi, Pagliaccio, eso está también representado en la ópera. Entonces, no sé por qué te digo esto, me fui otra vez por las ramas. Estábamos con la experiencia de Pavarotti y la experiencia con Domingo. Te decía, bueno, Y la experiencia con Domingo, como hablaba español. Pero, claro, no. Como él hablaba español, Domingo era un hombre que para mí fue mucho más cercano, decía, podíamos hablar. Yo inclusive le pedí que me acompañara una cosa como para audicionarle, me dio consejos, pero era por un tema del lenguaje, ¿no? Y además que me parecía que era un hombre más, y es un hombre, ¿no?
gracias a Dios, un hombre más empático con la gente, pero pienso que era por el tema del idioma, porque Pavarotti, yo tengo una foto ahí con Pavarotti, cuando le digo maestro, una foto, me saqué una foto que la tengo ahí guardada en mi Hall of Fame, que después si querés te la mando, que es entrañable para mí, porque fue una experiencia, imagínate, cuando murió Pavarotti, murió un mito, ahora es un mito, pero en aquel momento, obviamente, ya era un mito viviente Pavarotti, tanto como Domingo o Carreras, pero ahora que murió es más grande todavía, más gigante ese mito. Entonces, cuando vos vivís esas experiencias, en el momento no sé si las disfrutás tanto, las disfrutás después, cuando te acordás qué pasó, ¿no? Qué Claro. cierto es eso de que hay que vivir el presente. Y sí, lo que pasa es que también no, digamos, no, la realidad también te lleva a que esas cosas, bueno, como decías vos, estoy haciendo mi primer rol protagónico de Colón y bueno, sí, tengo Pavarotti, pero yo tengo que salir a hacer los míos y bueno, después, claro, te cae la ficha quizás de lo que tuviste oportunidad de estar viviendo, ¿no? Y bueno, la Claro, experiencia se pasa y se recupera después. Y bueno, ya que claro. hiciste mención vos un poco a que, digamos, el Colón realmente fue tu casa, digamos, donde has desarrollado la mayor parte de tu carrera y ahí te has encontrado con todos estos personajes que hemos nombrado. Decime, qué es para vos el Colón? Y mira, el Colón es mi segunda casa. Yo viví muchísimo y no sabes cómo extraño eso, el escenario del Colón. Porque claro, veo que viene gente nueva, que hay cantantes nuevos muy buenos, todos colegas excelentes que hay ahora, y vos ves que ya, obviamente, bebiste del pozo y tenés que hacerte a un lado. Y eso a mí me cuesta aceptarlo, entenderlo, y saber que, bueno, se terminó una etapa de tu vida, tenés que vivir otra. Ahora la de maestro, que disfruto mucho porque poder volcar mi experiencia me hace revivir ciertas cosas, me hace sentir que de alguna manera sigo en el escenario indirectamente, pero me hace bien eso. Y, y bueno, fue mi casa. ¿Vos qué podrías decir de tu casa? A Vicky, mi hija, que vos obviamente la conoces, me acuerdo que una vez le hicieron un reportaje por televisión con otra chica que venía de Córdoba. Entonces, cuando le preguntaron qué sentían de ese espacio, y la chica que vino de Córdoba dijo, hizo toda una cosa maravillosa, dijo, para hacer una poesía, un libro de todas las sensaciones que tenía ella. Y Vicky, que nació en el Colón, en la panza de la mamá, porque me iba a escuchar Angélica cuando ya cantaba, y ya tenía mi hija mayor, y la chiquita estaba en la panza. Iba al teatro, me acuerdo que vi una boda de Fígaro, que yo canté, que hacía el jardinero, Vicky tenía 3 años, así en el palco se vio las 4 o 3 actos de la boda, que para un chiquito de 3 años no es una música sencilla, y ella estaba re feliz. Entonces cuando el periodista le pregunta qué sentía ella la primera vez que entró al Colón, si ni se acordaba, si fue de la panza. Yo no fue tanto, pero más o menos era lo mismo para mí, era como estar toda la vida ahí adentro, y ¿qué te puedo decir? Obviamente no nací en el Colón, pero haber vivido tantos años es como mi casa y es un lugar entrañable en el que vos entrás y te sentís cobijado, te sentís cálido, es un lugar de amigos, de música, vuela la música, está ahí en el escenario, ese han pasado tantos cantantes y para mí es muy emocionante estar en el Colón, es maravilloso. Y escúchame, y esto, ahora que la nombraste a Vicky, aprovecho y te hago todo el árbol genealógico, digamos, esto que vos decís, bueno, vos venís de tu madre cantante, vos cantante y tu hija cantante. ¿Y qué, digamos, cómo lo sentís desde, bueno, te tocó ser el del medio, digamos, el jamón del medio, digamos, Sí, tuviste contacto con tu madre y, a sí. través del canto y con tu hija a través del canto, ¿no? ¿Cómo vivencias eso? Como ser humano, Bueno, además, mira, digamos, ¿no? ¿cómo? Como ser humano, digamos, ¿no? Te lo digo, no desde el punto de vista de la vocalidad, digamos, sería lo de menos. Digamos, Claro. ¿qué es esto de tener una madre cantante y una hija cantante, ¿no? Y ver cómo se relaciona todo eso? Y mira, para mí es muy emocionante, fue muy emocionante y lo seguirá siendo ver a Vicky crecer en el escenario. Porque yo la primera vez que yo daba clases acá, estaba, viste, tocando de repente con un alumno y el chico y abría la puerta a Vicky, ponerle 7 años, y decía, esa nota está atrás, decía y se iba, cerraba la puerta. Ya escuchaba de chiquita. Y me acuerdo que cuando hicimos una bat, íbamos a ver Pagliacci, me acuerdo que cantábamos en La Plata, y Vicky escuchaba la música, tendría 6 7 años, y cuando dice, vamos mamá, ¿qué pasa? Ahí viene el payaso malo, que es cuando la mata, ¿viste?
pero ella ya sabía unos compases antes cuando salía el payaso malo, que para ella no sabía cuál era, veía en el escenario tanta gente, pero decía, ahí viene el payaso malo que sale y la mata. Este, y cuando hicimos Butterfly también, ella, me acuerdo que hizo una vez el niño de Butterfly, y también, sin saber que nadie le tuviera que decir, che, prepárate que viene ya, unos compases antes ya se acomodaba la ropa, ya era como algo natural para ella. Natural, Y, claro. y para mí, verla crecer en lo musical sí fue emocionante. La última vez que la vi, hicieron una ópera, no me acuerdo qué ópera era, que ella cantaba un personaje, una ópera contemporánea me parece que era, que cantaba un personaje de una mujer que, ahora me acuerdo ahora el título de la ópera, pero ella fue transformando su vida desde joven hasta viejita. Y cuando la vi a Vicky viejita en el escenario, te juro que se me caían las lágrimas, porque la veía a Vicky vieja de verdad. La actuación de Vicky era tan convincente que a mí como padre me convenció. Imagínate qué difícil que un hijo te Claro. pueda convencer de que está actuando, ¿no? Yo me metí tanto en el personaje con Vicky que me quedé realmente emocionado. Ahí para mí fue un clic de cuando empezó la carrera, que yo, viste, quería presentarla en el teatro y me decían, bueno, pero tenés cuidado porque es tu hija, vos cantaste, como pensando que a lo mejor ella no tenía condiciones, ¿no? Y ahora algunas veces le preguntan, che, o le preguntan a ella, ¿y tu papá qué hace? Y mi papá es cantante. Acá se da el caso al revés. Y tuviste Claro. oportunidad de compartir escenario con ella, ¿sí? Poder cantar juntos. Sí, cantamos, una vez me tocó cantar nada más una bohème que hacer de la museta, que era difícil porque hacer de novio de tu hija era bastante violento. Pero bueno, la zafamos, fue en Brasil eso. Y dirigí a tu padre también ahí. Claro, claro. Este, Y escúchame, bueno, y ahí, y eso, y la experiencia de compartir más allá de esta cosa que sí, realmente sí suena medio complicado eso de ser novio de tu hija, digamos, pero la experiencia de estar compartiendo, si te dio la posibilidad de decir, de tomar conciencia de que estabas cantando al lado de tu hija, bueno, o lo viviste, bueno, profesionalmente, tengo que cantar algo, trabajo y listo, o sí. de golpe, digamos, te llegó eso de que, opa, que hago acá al lado de mi hija cantando, digamos, Y ¿no? bueno, las dos cosas me llegaron. Me llegaba, me chocaba un poco eso, pero por el otro lado era feliz, era como, viste, una sensación biunívoca de felicidad y también de responsabilidad y de miedo de estar en esa situación en el escenario, ¿no? Pero no, muy feliz de que Vika pueda hacer esto, que ella esté feliz también haciendo esto, como lo era mi vieja. Mi vieja era una persona que estaba tan apasionada con la música y con el canto desde toda su vida, porque te cuento alguna anécdota de mamá. Resulta que mamá tenía un hermano que mi abuela le compró un violín porque él quería tocar el violín. Y resulta que se iba con los amigos a tomar cerveza en vez de ir a la clase de violín y no aprendía nada de violín. Decía, qué raro que no aprende violín este chico. Entonces, cuando mamá, que era la del medio, se le ocurrió tocar el piano, te imaginas que mi abuela no le iba a comprar un piano, porque era más difícil comprar un piano que un violín, ¿no? Ah, sí, Aunque claro. no sé, si es un violín bueno, no sé. Bueno, entonces mi abuela no le compró el piano y mi vieja se iba a la casa de una amiga a tocar el piano, a tocar el piano, a tocar el piano, y cada vez estaba menos en la casa de ella. Hasta que un día mi abuela se dio cuenta, esto me lo cuenta mamá, obviamente yo a mi abuela no la conocí, y un día entra mamá a su casa, va para el fondo, que ella coleccionaba animales de todo tipo, que encontraba perros lastimados, gatos, los cuidaba en el fondo, tienen un jardín en el fondo, y pasa por el living y siguió porque veía objetos que eran como familiares, porque era un poco despistada como yo, mi vieja. Y de repente se da cuenta que había un piano en el living, que era familiar porque era un piano, pero nunca había estado ahí. Mi abuela le había comprado el piano. Entonces, cuando me contaba la escena, en casa se sentaba en el piano y empezaba a tocar, y con la emoción que había tocado aquel día que encontró el piano en su casa, ¿no? Y después, cuando vivimos acá en Buenos Aires, tenía 3 pianos en la casa, a falta de uno, por a lo mejor, esa carencia que tuve cuando era muy chiquita que quería el piano y no se lo compraba. Pero yo te digo, mi madre llegó a cantar con Erich Kleiber. Tengo cartas de Fritz Busch que te mandé el otro día por el tema de Sí, las audiciones. Pero mamá andaba complicada porque estaba aquí y allá, tenía contratos en Radio El Mundo para cantar o acompañar. Y además se había conectado con en aquel momento los Piccoli de Podreca, no sé si vos oíste hablar,
era un conjunto de títeres, pero claro, no había disco en aquella época, iba el cantante atrás. Entonces mamá cantaba, hacía las sopranos esa y los títeres cantaban y ella iba, iban de gira por todo Brasil, por todos lados. O sea que mamá tuvo una vida bastante errante durante muchos años, hasta que vino a la Argentina definitivamente, se enamoró de papá y bueno, y aquí estamos. Está bien. Bueno, y evidentemente has podido vos transmitir ese amor que tenía ella por la música, y que lo has vivido vos en carne propia, y lo has podido transmitir a tu generación siguiente, digamos, es el caso de Vicky, ¿no? ¿Y cómo lo Claro, claro. transmitís ahora en otro rol, digamos, que también cumplís, y también interesante y importante? ¿Cómo cumplís esa misma función, digamos, con tus alumnos? ¿Cómo vivencias el hecho de poder enseñar, digamos? ¿Cómo te llena vos? ¿Qué Y, posibilidades te da? y me dan primero la posibilidad de seguir en lo mío, ¿no? Seguir realizándome y seguir aprendiendo, porque yo con los alumnos sigo aprendiendo, veo algunos casos que son una maravilla y otros casos que decís cómo desarmo este ovillo, porque ya vienen con defectos o problemas, y esos son casos difíciles que cuesta desarmar. Otros que vos les decís una palabra y al minuto está la reacción. Entonces, con esos por ahí te sentís más emocionado, pero el desafío de corregir a aquellos que son más complicados es una cosa que también muy emocionante, poder ver que por ahí dio un pasito. Aunque a veces no se note en primera instancia, vos escuchás una grabación de hace 2 años y la escuchás ahora y ahí te das cuenta del avance. Para mí eso es muy importante, ¿no? Poder transmitir y enseñar lo que aprendí durante toda mi vida. Aunque a veces la ansiedad de querer que el alumno cante ya una cosa que vos practicaste durante 40, 50 años, también juega en contra, porque querés que algún chico que recién empiece a reaccione y ya tenga la musculatura de un hombre que tiene 40 de carrera. ¿Te imaginas que los cantantes líricos tenemos acá adentro lo que un físico-culturista tiene afuera? Y está todo acá adentro. Entonces, una vez me explicaba un médico que yo tuve un tiempo complicado. Viste que los cantantes tenemos o un resfrío, un catarro, algo que no funciona bien. Y él me dijo, lo que pasa es que los cantantes líricos tienen que ir con un otorrino que entienda lo que es un cantante lírico. Porque a lo mejor ve unas cuerdas sobredimensionadas y dice, bueno, usted tiene acá un problema o las ve un poco irritadas y es porque estuviste cantando como loco o con hipertonía, con un músculo súper agigantado, que hace que haya un hiatus, pero no de hipotonía, no de falta de entrenamiento, sino todo lo contrario, de superentrenamiento. Y ese tipo de cosas hacen que, bueno, que vos te des cuenta que para llegar a eso no se hizo en un mes, son años. Y escúchame, más allá de la vocalidad, digamos, ¿no? Porque bueno, uno normalmente cuando se hablan, los cantantes hablan de cómo colocar la voz, la respiración, por dónde tomé el aire, que cómo sostengo, qué sé yo. Pero hay una parte, digamos, de esto, del canto y del estar arriba del escenario, que es la interpretación, digamos, que para mí, digamos, un poco vos lo nombraste también, ¿no? Esto, el ejemplo que dabas de Gobbi, ¿no? Es decir, un tipo que por ahí de vuelta con su voz ya cansada, grande, rota, lo que sea, bueno, te pone los pelos de punta en esa situación. Vos podés transmitir eso, ¿cómo, digamos, podés enseñar, o calcular que eso se puede enseñar de alguna manera, más allá, digamos, de lo que vos enseñás desde la vocalidad, lo podés transmitir también a tus alumnos, de por dónde va, cuál sería el camino, digamos, a recorrer por ahí? Mira, el camino a recorrer por ahí cuando vos tenés la música y vos tenés que navegar sobre la música es mucho más sencillo que para el artista, para el actor de teatro en prosa, donde un silencio es enorme. En música, cuando hay un silencio, tiene otra dimensión. Pero generalmente en la música no tenés silencio. Cuando vos tenés silencio, la música sigue navegando. Entonces, a veces hay cosas que ni siquiera tenés que actuarlas, porque te la actúa la música. Vos tenés que relajarte y tratar de no ser. Hay también un cambio de concepto de lo que es la actuación desde la época de Sarah Bernard, donde no existía televisión, primer plano y cine. Ahora que existe todo eso y te ponen un primer plano y te muestran la cara que pones y ya está la actuación sin hacer nada. Antes había que hacer una gesticulación y quedarse con el gesto para que lo vieran de allá de 100 metros de distancia. Y eso no cambió en el Teatro Grande, en el Colón no cambió. Pero lo que sí cambió es que, o sea, no cambió. Lo que sí sigue siendo importante es navegar sobre la música. Porque a veces, viste, hay
un afán de muchos regís, y no es una crítica a los regís en general, sino que particularmente algunos quieren en alguna escena que hay tanta música hermosa para escuchar, poner bailarines y saltos, y a veces no hace falta todo eso. Yo me acuerdo, y te cuento esta anécdota, ¿no? Cuando hicimos Caso Macrópolis, que no me acuerdo en quién dirigía, Janáček. Bueno, no importa. El asunto es que el regisseur era Lavelli, Sí. que es un gran regisseur, ¿no? Y él tenía un concepto del teatro de gestos, así como te digo, como fotos, te quedabas en una posición muy estético para todo el mundo, porque el problema en la ópera es que si vos tenés un excelente voz, un excelente cantante, pero actuando es una madera, y tenés otro que es puro, es una goma flexible desde lo corporal, no lo podés empatizar los dos en un escenario porque te queda algo que no es armónico, que no es homogéneo. Entonces, lo que este hombre hacía era que vos te hacías una escena y te congelabas en esa escena y venías, decías una palabra y el gesto por ahí no tenía que ver. Y en general, él lo que pedía que si la música iba rápido, vos fueras lento, para no remarcar lo que ya te estaba marcando la música. Y había una escena que yo tenía que hacer con Elina Macrópulos, que tenía 300 años. La historia de la Caso Macrópulos que es parecido a la de la Traviata, ¿no? Salvo que en el caso de Macrópulos, el hijo de este hombre se enamora de una mujer que tiene 300 años. Y viene el padre a decirle que deje al hijo, y él tiene un momento, un ataque de pasión tan fuerte que termina haciendo sexo con la protagonista. Y yo pensaba, estuve 2 meses pensando cómo será la escena esta del sexo. Yo ya me imaginaba, viste, sexo explícito, desnudo en el escenario. Digo, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque yo digo que es difícil. Y después cuando veo a la protagonista, que no tenía 300 años, pero una mujer grande, también digo, uy, encima esto, digo, ¿qué vamos a hacer acá? Y resulta que cuando llega la escena esa, y digo, bueno, maestro, y acá nada, me dice. ¿Cómo que nada? ¿Qué hago? Nada. Pero no, nada, no haga nada, quédese parado. Bueno, yo me quedé parado y era lo que le estaba pasando al personaje por dentro, lo transmitía la música, ¿entendés? Claro, Y toda claro. esa pasión y ese vuelo, que era impresionante la música de Janáček ahí, decía todo. Si yo hubiera tirado arriba de ella y viste revolcado en una cuestión pasional muy violenta, no hubiera tenido el efecto que era la imaginación de lo que vos podés pensar en un momento pasional con esa persona, y transmitía mucho más eso que todo lo otro que era sobreactuado, digamos, ¿no? A veces pasa eso también, ¿no? Que se sobreactúa para marcar algo que ya la música te lo dice. No hace Claro. falta. Bueno, esto que vos lo estás marcando y lo decís desde el punto de vista de la actuación, pero yo te pregunto, digamos, si, digamos, desde el punto de vista de cómo expresás el canto, digamos, ¿no? Por eso, más allá de lo técnico que vos podés enseñar, digamos, que decíamos de cómo colocar la voz, cómo respirar, etcétera, digamos, hay un momento que es, bueno, ¿cómo interpreto esta música que me toca? Que no es hacer una sumatoria de notas que están ahí con las duraciones exactas y nada más, sino como que hay frases, hay formas de decir, hay palabras, cómo decirlas, cómo cantarlas, digamos, ¿no? ¿Cómo lo Claro. venís, cómo lo estudiás, lo analizás como intérprete? Yo creo que eso es muy particular, porque una vez escuché a alguien que dijo, en música nada es, y todo es como uno lo siente. Entonces hay algunos que de repente lo sentirán de una manera, otros de otra, por eso vos agarras dos versiones de la misma ópera y una dura 10 minutos más que la otra. Este, y en música nada es, y creo que es una buena definición, porque de querer transmitir lo que vos sentís a otros puede servir. Yo he trabajado con muchos registas que me daban un montón de riquezas de cosas, de cosas que le pasaban al personaje, que después a lo mejor al público no trascendían, pero a mí me enriquecían en la actuación. Pasaba un poco eso que pasaba con la música de Janáček. A mí me servía como, y no sé si llegaba al público, a mí me servía, porque no me sentía rígido actuando. Este, desde la transmisión de la música, cada estilo tiene su forma, por ejemplo, el barroco. Yo analizo el barroco ahora. Yo cuando era pibe, en mi casa, el barroco no existía. Yo no sé si es como un renacimiento que hay del barroco, que no tiene tantos años, pero yo cuando era muchacho se veían óperas barrocas, yo no recuerdo, por ahí tu padre recuerda que se dieran en el Colón, pero se daban Verismo, Puccini, Wagner, Verdi, Mozart. Y para de contar, al Mussorgsky,
y no sé si alguna, qué sé yo, alguna ópera inglesa, Sí, o Porgy and Bess, o ¿cómo se llama? El navegante este, bueno, Peter eh, Grimes. Peter Grimes, ahí está. Claro. Bueno, el Pero no repertorio había, francés. claro, bueno, repertorio francés ni hablar, sí, sí, desde ya. Sí, Werther y todas esas grandes Claro. óperas. Pero me refiero que no había el barroco, yo no recuerdo haber escuchado barroco de chico. Había mucho verismo, ya te digo, romanticismo, clásico, Mm. y ahora es mucho barroco. Vos mirás en Europa es casi todo barroco, y realmente el barroco es muy atrayente desde lo técnico. Yo escucho cantar a los cantantes que cantan esas coloraturas impresionantes, y bueno, hay algunos que tienen la suerte además de poder bailar al mismo tiempo, pero es complicado estar haciendo una coloratura y moviéndote mucho. Ya te lo dice la música. Yo creo que no hay que agregarle mucho más. Ahora, sí, he visto algunas versiones barrocas o mismo de óperas de Mozart que les ponen unas actuaciones que quedan muy bonitas, ¿viste? Además, el barroco, que ya por naturaleza en una época era muy estático, las actuaciones que hacen ayornadas hoy con movimientos muy naturales, la enriquecen desde lo visual. Y por ahí no tiene nada que ver la dinámica de la música con lo que está expresando corporalmente el cantante en ese momento, y esa dicotomía me parece buena también, porque enriquece a un personaje que a lo mejor en otra época era hierático, firme y sin decir nada desde lo corporal. Pero lo corporal en la actuación del teatro, te vuelvo a insistir, que pasa más por un lenguaje cercano al ballet que a la actuación cinematográfica. Es otro verismo, es otra forma, otra técnica. Si vos analizás, por ejemplo, claro, en el cine ves una película donde dos personas se miran apasionadamente y si el actor es bueno, con la mirada transmite. Eso en la ópera no lo podés hacer. ¿Quién se da cuenta desde el palco o desde el paraíso que estás con tu mirada, estás transmitiendo algo? Nadie. Entonces tiene que ser algo más gestual, pero también que ese gesto no sea algo frío, ¿no? Muevo la mano para acá, muevo la mano para allá, o abro los dos brazos y ya está. No, Generalmente los cantantes, a mí me da la impresión que transmiten siempre con la voz. La emoción pasa mucho, mucho, mucho por la voz, y si podés tener el aditamento corporal de un cuerpo que transmita flexibilidad, pero creo que tiene que ver más con lo vocal, ¿no? La interpretación pasa por la música. El otro es un agregado. perfecto. Uy, Está bien. este, Bueno, Luis, ¿qué me- me parece, bueno, estamos llegando al final de la charla, me parece interesantísimo, hemos encarado varios temas, paseamos un poco por tu historia, por tu vida, y creo que esto es bueno y enriquecedor para aquellos que nos estén escuchando, conocer un poco no tu intimidad, pero sí, bueno, cómo llegaste al mundo de la ópera, cómo lo has transitado y las distintas facetas, con quiénes estuviste. Me parece una buena síntesis de lo que fue tu experiencia operística y bueno, ojalá se siga estirando mucho tiempo más porque bueno, tenés un montón todavía para dar y nosotros para poder aprovecharlo y disfrutarlo. Así que bueno, te agradezco la participación, la charla y bueno, ya quedará oportunidad para que nos encontremos y sigamos conversando sobre estos temas. ¿Cómo no? Te agradezco mucho a vos, gracias por este encuentro, gracias por he trabajado contigo, me ha encantado trabajar siempre contigo, porque sos una persona muy humana, y que estás metido muy en la música, y no sos de esa gente que viene a imponer así violentamente, sino que trabajás como la gente lo siente y dejás llevar y das tus ideas que son generalmente muy buenas. Y bueno, te mando un saludo muy grande para tu padre, que es un gran Bueno, artista de la batuta y de la música también. buenísimo, Luis, muchísimas gracias y bueno, quedamos en contacto y nos vemos. Un abrazo grande. Ok, un abrazo.